salió de San Fernando a la costa. El día yo no lo sé, la hora tampoco importa. Al llegar a una estación, de a poco se detenía la gente con su fulgor. Bajaba y otra subía. Paró en manantiales la silla, muy pronto en la agua. Una y después cambiaron Almilla y Colchagua, en Peralillo, Población, Marchihue, Halcones, Cardonal, el Lingue, La Reina, Alcalde y Vichilemu al final. ¿Cómo está? Muy buenas tardes a todos. Este es nuestro segundo capítulo en vivo de Loiga Pérez. Capítulo número 8, ¿no es cierto? Sí, ¿Sí? 7. Ah, sí, el 8. Sí, el 8. Sí, porque estamos... Sí. Ya vamos perdiendo 8. la cuenta, así que ahí Sí. nos pueden ir ayudando, así que... ¿Cómo está Pérez el día de hoy? Bien. ¿Andó entregando dulcecito de Halloween? Sí. A ver que lo ve. No, está lleno ahí de cosas. Hoy día, viernes 31 de octubre, último día del mes de octubre, iniciamos este capítulo de Oiga Pérez. Novedades, pues, Pérez. Pasó el tren de recuerdo. Ayer lo Ya. sale Sí. en Sarmiento. Fue diurno, esta vez fue diurno. Pero, Sí. pero no sé si al día siguiente es cuánto se llama, cuando la vuelta es de día o es de noche. No lo sé, nos podrían ir contando un poquito sobre esto. Ojalá les vaya bien. Ya, entonces mire, como siempre lo hacemos, ahora lo estamos haciendo en vivo, me estoy conectando para poder echarle un vistazo a que nos puedan hacer preguntas, dudas, y las vamos a ir contestando en vivo, ¿ya? El tren de Talca Constitución sigue haciendo las pruebas. No Sí. sé si... Sí, hay por ahí en internet sale Sí. hasta Corinto mientras. ¿Cuántos kilómetros más o menos hay hasta Corinto más o menos? 22. Ya, pero igual... Sí. Pero- Son dos estaciones, Colín Corinto. Ya. Pero cuéntanos un poquito, cuando hacen las pruebas, yo tengo esa duda, y cuando hacen las pruebas de un tren nuevo, como qué es que las cosas que se fijan como para poder ir... Primero el estado del estado de la vía, ¿Ya? las obras de arte, que todo pase sin problema, por ejemplo, un puente, Ujú. la carpeta de los cruces, todas esas cosas, la gradiente. Pero esa parte no hay tantas curvas en esa parte que han Ya. probado. Mira, yo los videos que vi como la línea bastante con tiraduras pequeñas, pero... No, es que en la foto siempre tiende a verse así la vía, pero o en videos también. claro, cuando viene de lejos, pero cuando en la realidad no es tanto así. Ah, ok. Ya, igual eso es bueno porque a la larga la idea es que, ¿cuánto se llama? Dicen que pronto se inaugura con los servicios nuevos. O sea, Sí, por eso que lo hacen a velocidad reducida primeramente y después claro, de a poco tienen que ir aumentando la velocidad para que después hacer el itinerario que va a quedar. claro. ¿Mm? Van probando todas esas cosas. Claro, porque se supone que después el itinerario se va a cortar un poquito porque estos automotores son más rápidos. Claro. Entonces después tiene que haber un nuevo itinerario, para eso tienen que hacer las pruebas, ir y volver, ajustar los tiempos de marcha, las partes donde se puede correr más, ¿cierto? Aprovechar el perfil, todos esos temas. Ya. ¿Mm? Y dentro de esas pruebas también pueden ir mejorando la vía, ¿no es cierto? Lógico. Se supone que tiene que andar alguien de vía y Nada, bueno. alguien. Así siempre es todo esto. Ya, pues nosotros los dejamos invitados entonces para que nos puedan ir haciendo preguntas. Se vienen temáticas bastante interesantes el día de hoy. La verdad, nosotros nunca vamos a ir anunciando, salvo que haya quedado alguna colita o cosas interesantes que sean importantes hablarla al siguiente programa.
se avisa como la temática, así que desde esa perspectiva estamos bien. Dicen que para noviembre o diciembre, creo haber leído noviembre, bueno, el próximo, mañana, desde a partir de mañana en adelante, van a empezar a ocupar el puente del Biobío, el puente nuevo. Sí, estaba pronosticado para esta fecha, sí. Claro. Así que, bueno, también debería aparecer el tren de la Teletón pronto. No sé cuándo es la Teletón, ahí desconozco. 27 y 28. ¿Sí? Entonces, siempre Noviembre. el tren es como una semana antes, Claro. ¿no es cierto? Así que se vienen hartas sorpresas, se vienen hartas cositas para este mes. Sí, y ayer en el puerto de San Vicente, allá en Concepción, estaban descargando 75 carros para Transap, para transportar rollizo. Y en Y acá en Valparaíso llevan Valparaíso dos máquinas, llegaron locomotoras dos, diesel. y vienen 4 más. Ah, que van a hacerlo. Y las llevan ahí, como usted dijo la semana pasada, ahí en Los Lirios, las dejaron estacionadas esas locomotoras. Y que ahí tienen la marchanza y la casa Claro. máquina Transap ahí. Claro. Ahí tienen, se ocupó un gran terreno que tenía la estación de Los Lirios, al lado de la subestación. Esos eran todos los desvíos, ¿no es cierto? Sí, pero ese terreno estaba grande, siempre fue grande ahí, Siempre fue. más allá. Ya. Claro. Así que ahora se aprovechó, eso viene ahí. Ya, qué bueno, sí. Claro. Sí. Mm. Así que eso, pues. Ya, pues, Pedro, entonces, ¿cuáles son la temática del día de hoy? Porque hoy día vamos a hablar un poquito de ramal, ¿no es cierto? Primero la Sí. temática de ramal, después la foto de Sí. recuerdo, de ahí la temática Claro. general. Hay que ir hablando de algunas cosas que no hemos hablado, Ya, pues. o algunas cosas novedosas, en fin. Todo eso. Ujú. Ya, pues, Pedro. Ahora vamos a hablar de los trenes de carga que corrían para las Cabras y para Pichilemu. ¿Te parece? Ah, qué bueno, mira, vamos a hablar por fin de las cabras también. Claro. Mira, ahí habían dos trenes de carga, uno que corría de San Fernando a las Cabras y el otro de San Fernando a Pichilemu. Ujú. ¿Ya? El de San Fernando a Pichilemu ¿Lo? corría los lunes, miércoles y viernes y volvía los martes, jueves y sábado. Ah, ¿Estamos? entiendo. Ya. Y para las Cabras era al revés, lunes, miércoles y viernes iba, pero volvía al tiro en el día. Es más cerca. Sí, Ah, son 45 kilómetros. claro, pues, 54, depende de qué pago. Pero había menos pega, menos estaciones, así que por lo tanto el tren iba y volvía en el día. Oiga, pero saquemos una duda ahí. Igual habían algunas estaciones que aportaban con mucha carga, sobre Sí, todo en por el eso. verano. Sí, pero que en el ramal de Pichilemu el tren salía a las 7 de la mañana y llegaba a las 4 más o menos. De ahí para adelante llegaba a Pichilemu. Ujú. Igualmente de vuelta. Ya, pero usted dice a las 4 de la tarde, según creo haber visto un itinerario de pasajeros, no de carga, pasajeros, que había uno de los trenes que llegaba más o menos, uno de los trenes pasajeros llegaba cercano a esa hora, ¿o no? Claro, sí, pero por eso habían varias estaciones. Mm. Sí, por eso te digo yo, digamos, la promedia. Eso se demora el tren más o menos unas 8 horas. De San Fernando de Pichilemu en Carguero, con todas las maniobras y todo lo que hacían en el trayecto. Claro. Y de vuelta igual. Y para las Cabras salía el tren a las 7:15 7:15. de la mañana salía. Lunes, miércoles y viernes. Ujú. Lunes, miércoles y viernes. Si un día de eso había menos carga, no corría, era facultativo. ¿me entendí? mire que... Claro. Entonces el tren llegaba y salía a las 7 de la mañana. Y llegaba más o menos como a las 6 de la tarde de vuelta a San Fernando. ¿Estamos? Claro. No, igual. Ya. Este tren se llama 215 y 216 Ya, esa es la parada para las Cabras. para las cabras. Y para Pichilemu se llama 235 y 236. Claro. Sin embargo, en el año 80, la empresa aplicó la codificación que se codificaron los carros, los trenes de pasajeros, las estaciones, los números, los trenes, todo codificado. ¿Cuál era la finalidad de esa codificación? Cuando empezaron ya, digamos, a emplear algunos términos computacionales, ya cosas así. Ok. Tenía convenio con la NKR, una firma. Ah, sí. Ya, Cuando ya. recién empezó, digamos, la cosa a modernizarse. Como ese- Entonces todo se codificó, las estaciones tenían un código, todo tenía un código. Entonces los trenes cambiaron de número también, Ah, ¿ya? Todo. Entonces para las Cabras se llamaba 8205 y 8206. Y para el Pichilemu, 8207 y 8208. no fue relativo. Claro, eran de la serie 8000, porque eran sobornaleros y colector y distribuidor. ¿Qué significa eso? Que llega carros completos y carros con sobornar también. Ya, ok. Por eso eran serie 8000. Los trenes que eran con código 7000
eran solamente colectores y distribuidores. ¿Ah? No llegaba a sobornar. Claro. Pero para allá no, para allá hacía todo. Era como Y un otros extra, trenes ¿sí? que eran con código 6000, Ujú. ¿ah? Esos eran directos. Ah, no Trenes pagaban. de carga directos, o sea, digamos, y puro carro completo nomás, pero no hacían servicio en todas las estaciones. Por ejemplo, la Mea Osorno, que hacía servicio en las estaciones grandes nomás. Y los trenes con tipo 9000 son los que corren a veces nomás, ¿Ya? ¿Y cuál que es? son facultativos. Ah, ya. ¿Ah? Por ejemplo, cuando llega un barco ahí a Barranca con trigo, que es lo que había un operativo para traer el trigo. Y había puros trenes especiales, 9201, 9202, etcétera, etcétera. ¿Viste? Entonces estaba la serie. Claro, Hagamos un todo. resumen. Acá estaba la serie 9000, 9000, después la 8000, 8000, 7000, 7000, 6000 y 5000. Y ¿Cuál eran los 5000? 5000? Esos eran los trenes mixtos. pasajero carga. Claro, pasajero y carga, por ejemplo, aquí en el ramal de Curicó, el tren tenía número 5000 porque era mixto. Ah, ¿Estamos? Y en algunos itinerarios también en el 37, 38 figura como 5000 para el ramal, porque era mixto también. claro. Y para el cabro igual. Ya. Pero para allá, como había harta carga, el pasajero era pasajero y el de carga de carga. Claro. Después, cuando no había máquina, ahí tenían que correr solamente, hacer mixto mejor. Sí. Ya. Pero el tren para la cabra era las 7:15 y tenía su casita. Ya. Una casita para ese tren nomás. Estaba la casita ahí en el desvío de San Fernando y se ocupaba solamente para ese tren. No me acuerdo el número, porque Ya. hay que ser realista. Ya, pasado todo. Pero esa casita era de ese tren, del 215 o 16. Ya, ok. Y el tren lo armaban en la noche, ahí en el patio San Fernando, en el patio 2, para allá, en la Ñica, por ahí. Y estaba todo el equipo ahí. Así que como a las 7 parecía la máquina, se acoplaba y partía para Pelequén. ¿Qué es lo que hacía en Pelequén? Ahí llegaba y se metía al triángulo. Sí, pues, tenía que darse vuelta, vuelta para allá. Había un triángulo ahí. Por el lado del estadio. Claro, y ahí se daba la vuelta. Y la cola era larga, así que caían como 12 carros al final del tope. Porque si no habría que hacer más maniobras para colocar la casita atrás, cambiar, Sí. hacer más. No, así que el tren llegaba ahí a Pelequén, como a las 7:30, 20 para las 8, y se metía al triángulo y quedaba guardado ahí. Y ahí llegaba el tren de ramal, porque llegaba a Pelequén como a las 8. Se iba para San Fernando y ahí salía el tren y se iba para el ramal. Ah, Ahí se iba, como que cruzaba en Pelequén, pero el tren Ya. se escondía en el triángulo. nunca pasaba Pelequén en ese caso. Sí, porque tenía que llegar a Pelequén, pues, a la Ah, estación ya. misma, y de ahí retroceder al Ya triángulo. retroceder. Ok. Pero ahí se guardaba mientras llegaba el cabrino y se iba adentro después. Después que el cabrino llegaba, hacía las maniobras, se iba a San Fernando y después se iba el carguero para abajo. Espere, ahí usted me dice siempre el tren cabrino, pero nosotros tenemos claro que igual el ramal Pelequén Las Cabras, que lo vamos a hablar en su momento, era un ramal inconcluso, que tendría que haber llegado a Melipilla. Pero ese tren todos lo conocen por el cabrino, pero llegaba un poco más allá, por hasta el Hasta el Carmen. Carmen, En el Carmen también iban a buscar carga, ¿no es cierto? muy poca. El tren de carga normalmente iba hasta las cabras, pero cuando había carga tenía que pasar para allá. Porque el tren de pasajeros pasaba día por medio para allá. Ah, No pasaba todos los días. Ah, entiendo. ¿Ah? Y pasaba el tren de mediodía. Y llegaba allá y se devolvía. Claro. Entonces, porque la línea llegó hasta el Carmen, pero el trazado de la vía siguió para allá hasta el Manzano, pero nunca se hizo. Pero cuando usted dice el trazado, quiere decir que hicieron como La faja de la vía, faja- listo Claro. para colocar para allá, Claro, pero nunca se hizo. Bueno, eso ahora es parte del lago. del lado, quedó bajo. Pero nunca se construyó una estación, nada. No, No, hasta el solamente Carmen fue nomás. Javi. Sí. Ya. Mira, porque, bueno, vamos a hablar un poquitito de esto. El ramal a Las Cabras tendría que haber llegado hasta Melipilla y hacía combinación con el tren de Cartagena, Claro. pero después en Melipilla, que igual después se construyó como nosotros una vez fuera de cámara conversamos eso, se construyó un poquito más y hasta afuerita, abajito de la cuestión de Cachi. Sí. Pero ese tren tendría que haber llegado aquí después. Ah, claro. Sí, ¿Se sí, fija? ya. Pasando por, imagínense, ahí la gente de allá de la zona va a ubicar al tiro por la zona de Quilpué, por Los Orozco, que es Claro. pasadito Los Vázquez, uno dobla hacia Los Orozco y llega a Quilpué. Entonces ahí conectaba con Oh, Valparaíso, sí, ¿se fija? pero bueno, eso llegó hasta por ahí nomás. Hasta ahí nomás. Y listo. Ya. Así que el tren de carga hacía servicio, bueno, en las estaciones de Mayoa se fue suprimida mucho tiempo. Así que ya era varadero ya, en esos años. Estamos hablando de 70 más o menos. Y Requegua también se suprimió antes de los 70, digamos, como estación. Claro. Así que quedaron como paradero.
pero en Requegua hubo un grupo vía siempre. Sí, eso yo sabía, sí, un Claro. grupo bien, claro. Y después estaba San Vicente. Ahí era grande. Sí, pues. Ahí habían dos bodegas grandes, todo eso, y llegaba mucha carga, y llegaba mucho sobornal, así que el carguero ahí tenía barato, estar ahí maniobrando, haciendo ejercicios ahí. Y Peumo igual, un poco más chico Peumo, pero también tenía mucho movimiento. Mucha agrícola, vaya, así que llegaban muchos carros con salitre, todas Sí, esas cosas. oiga, y Peumo, Habían acuérdese cuadrillas de- ahí que trabajaban de la empresa que tenía cuadrillas para descargar los carros. Claro, Mm. y acuérdese que Peumo fue estación terminal, por Ah, la, sí, y cierto. después se extendió hasta Sí. Las Cabras, claro. Ya. Y Mire, Pérez, antes de seguir, mire, acá el Ignacio de Gabriel me aprovechaba mandar un saludo, dice, en el ramal Las Cabras, dice, había bastón solo hasta San Vicente y el resto telefónico. Preguntan, sí, pero después fue todo bastón. todo bastón. Sí, Ya, ok, todo bastón. Incluso después se colocó, se llamaba una APA ahí, en San Vicente. ya. Una APA que funcionaba en concordancia con el sistema de bastón. Y entre San Vicente podemos estar el puente de Cachapol y no había- en la Claro. carretera no había puente, así que pasaban por ahí, había un peaje. Había un peaje y había una barrera en cada lado. Claro, Y había personas de la empresa que cobraba peaje. Así que cuando el tren salía de San Vicente, los viejos ahí bajaban la barrera y había una señal de aspa para pasar el puente. Así que Maquinita, cuando estaba la aspa abajo, ¡pum! Pasaba. Y si estaba la aspa peligro, tenía que pararse ahí porque a lo mejor un vehículo se demoró mucho en pasar, ujú, ¿cierto? Así que en los dos lados. claro. Oiga, Pérez, mire, ¿Mm? ¿y por qué le pregunto también esto? Porque, mire, él para continuar dice, porque recuerda haber visto una foto de la estación de San Vicente donde hay solo una aspa mirando hacia Penequén. Correcto, correcto. Es que ahí en San Vicente se hizo una modernización en esos tiempos y hay un cruce al lado oriente o sur, digamos, de San Vicente. Exacto. Ya, entonces ahí colocaron banderistas automáticos, cosa que no había para allá. Y colocaron un banderista automático de esos modernos. Ah, Entonces funcionaba al sacar el bastón, sacaron una llave y ahí bajaba el aspa. Y al bajar el aspa, ujú. funcionaba todo el mecanismo de la cuestión. Ah. ¿Ya? Interesante. Entonces, ¿viste? Mira, aquí Claro. está- Entonces, bueno, en Peumo también tenía harto trabajo el tren de carga. Claro. Y después en Codado igual. Codado es un pueblo chico, pero puro fundo. Así que la bodega está la tusa lleno de carros ahí siempre. Con salirse por ahí había cuadrillas y ahí trabajaba Chalala. porque ahí Eso era haría Chalala. exactamente decir, pues, ¿Viste? Don Chalala, la voz. Era de ahí, pues de la cuadrilla que descargaban ahí. Pues. ¿Viste? En Codado. Y las cabras también. Claro. Así que el tren llegaba hasta allá, ya se daba la vuelta ya y partía lo mismo acá. Así que ahí venía recogiendo los sobornales de vuelta y toda la cuestión. Después tenía que llegar a San Fernando, a Pelequén, digamos, darse vuelta en el triángulo y ahí esperar movilización, Ah, meterse claro, para arriba. claro. Porque antes habían hartos trenes, así que no era llegar y de San Fernando y de Pelequén y se tira para San Fernando. Oiga, Pete, Ah. ahí yo tengo hartas dudas con, por ejemplo, el ramal a las cabras tenía mucha carga, pero siempre la gente se acuerda mucho de Codao, Sí. pero se acuerda mucho también del Fundo Ana Rosa, que Esa está era la estación que estaba más allá, que se subió mucho antes también. Ya, pero era estación esa, ¿no Sí, es cierto? primero, después Ya. fue paradero. Ah, ok. Sí, Pero ahí y ya- hay varios paraderos ahí. Hay una tunca abajo, tunca al medio, tunca arriba, la Cornellana, cerca Sí. del Cabra, todas esas cosas. Ahí igual como para el ramal de acá. ya. ¿Pero esos eran oficiales o eran Oficiales, regionales, figuras, todo eso. No, ok. Sí, sí, pues y el tren de pasajeros allá siempre tuvo combinación directo para Santiago. Cosa que llegaba y el automotor venía al tiro. Ah, Los itinerarios estaban hechos. Y ese ramal, el tren, digamos, casi nunca se atrasaba porque era un ramal más o menos era plano. plano. Así que corrían fuerte los viejos y no había mucho inconveniente. Así que ¿Y con cuántas piezas iban para ese tren era siempre lo mismo. Era un furgón, un primera y dos segundas. Salvo cuando para festividades patrias, otras No, festividades, claro, era- llevaba mucho más equipo. ¿Pero el de carga? ¿Ah? El de carga, 10, 12 carros, más o menos el promedio que siempre había. Sí, Alto igual. sí, pues, Y aumentaba yo creo que en el verano, que ahí en el verano... sí. Pues. ¿Pero se mantenían los servicios en el verano los mismos? Los mismos, todo el tiempo igual. Ya. Lo único que cambiaba en Ramal la Cabra era cuando para Santa Rosa que corrían otros trenes, digamos, de remolque. Pero eran 2 trenes para arriba y 2 trenes para abajo hasta San Fernando. Después de un tiempo suprimieron uno para ¿Sí? San Fernando y la cuestión iba a Rengo. Ya. Tuvo un tiempo que iba de las Cabras a Rengo y se devolvía de ahí, el de la mañana.
Ya en Rengo no hay andén en la línea 3, pues así que tuve que hacer el grupo viso, las cosas de durmiente ahí, para que la gente pudiera abordar. Pero no dio mucho resultado, después volvió a San Fernando. Bueno, porque originalmente el proyecto a las cabras era de Rengo a Peumo, pero después no sé qué pasó. Ah, ya bueno. Sí, pero insisto, pero- eso lo vamos a conversar en su momento, Sí. porque hay hartas cosas tan interesantes que hablar. Ya, pues, entonces nosotros estamos hablando del tema de la carga de nivel ramal las cabras, que era muchísimo, y después todo llegaba después ahí a la bodega de San Fernando, ¿no es cierto? Ahí- Claro, lo que son narcos, todo ahí clasificando los carros completos, bueno, iban vacíos para afuera, Claro. que llegaba mucho salir. Pero en el verano también venían carros con verdura, todo para afuera, para el sur. Mm, Sí, ya. así que eso era, había su buen movimiento. Ya. Mire, Después cuando ya el ramal empezó a decaer, las cabras, llegó ¿no? sí, el ramal Las Cabras, ahí llegó la planta mayor, que era inmensa, Sí, ubicada a 350 metros de la línea, calcula, al frente. no, se enfrente. Se lo digo, mi papá trabajó ahí. Yo ya estaba en la línea, viendo que podría haber tenido un desvío ahí. Sí, Claro, y vimos. pues además está es que está del lado, aprovecho Claro. de decirle. Bueno, que- ahora tiene otro nombre esa planta, parece. Sí, no sé, ahora no me acuerdo cómo se llama, Ya. pero cuando Ya. se llama así. Pero Mi ahí papá pod- trabajó ahí en Mayo, por eso podría haber le- sido de harta carga verdad. ahí, pues. Sí, pues. Sí. El concentrado de tomate, no, pues los duraznos y todas esas Después hubo cosas. un tiempo que cortaron mucho eucalipto para abajo también, no sé dónde. Ujú, Y también lo venían a embarcar todo a Pelequén porque ya el ramal no estaba. claro. No, ya vamos a hablar de eso. Mire, antes de continuar, porque tenemos que hablar ahora de cargas a Pichilemu, bueno, usted sabe que la Katy siempre nos acompaña en esto y nos dice, me encanta el programa, gracias por compartir sus conocimientos, saludos, nos manda saludos Ya. a usted, Betty, como siempre, Mm. y muchas gracias al Museo RCFP por ser los gestores de este gran proyecto. Sí. Ya. Estas cosas hay que mencionarlas siempre, aparte que igual Katy Katy, ¿cuánto se llama? Nos ha acompañado en toda esta labor audiovisual. Sí, Ya. ya está también encargada con todo eso, así que se ha tenido que empapar de todo esto, así Sí. que... Ya, pues, Pérez, Ahora vamos con el 235, ese era el que iba para, vamos con hablar que con se el iba 236. para Pichilemu. Eso. Ese también lo armaban en la noche y lo dejaban en un desvío ahí. ¿Cuántas piezas también iban para allá? Depende, podría ir con 3 carros, con 20 carros, No. con 10, con 12. Bueno, Depende de la carga, o depende del lugar. Depende de la carga, o si es vacío, si es cargado, de todas maneras Claro. 450, Sí. el máximo en toneladas que estamos hablando. Ya. Así que eso sería a las 7. Así que a las 6:30 salía la máquina, la casa máquina y listo. Ese tren tenía una casita también del tren. Esa era la Victoria 332. Esa era la casita del tren de carga allá. Me acuerdo. No teníamos fotos, miren, ¿viste? Ah, bueno. Esa. Y tenía Pero invitamos a la gente que y tenga tenía alguna su foto conductor de planta ahí, pues era. El específica. conductor era el conductor del tren de carga que lleva todo esto. Ya. Así que ahí solamente al conductor lo reemplazaba cuando estaba con licencia o con feriado. Había un Cuando conductor- estaba con descanso no, porque los domingos no corríamos. Lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado y descansaba el domingo. ¿Cómo está? Perfecto, el itinerario para el conductor, pues. Y 3 palanqueros. Andaban 4 viejos ahí. ¿Por qué 3 palanqueros? Viendo que con uno podría decir, ¿cierto? Sí, pero... No, los otros eran cargadores. Ah... Imagínate en un carro bodega o en un sabonal iban 15 cocinas de estas aleñas que vienen del sur a Santa Cruz. ¿Quién la va a bajar? ¿Cargador? En Santa Cruz hay uno, hay un guarda. ¿Ah? Y el palanquero que iba ahí en el tren, 2. ¿Y cuánto pesa la cocina? Pesan más de 100 kilos, son Sí. un montón y cargar y descargar, así que por eso tenían que ir 3 operarios, aparte del conductor. A pesar de que habían igual cargadores externos dentro de la estación, ¿o no? En algunas. En otras no, por las cuadrillas iban de una parte a otra descargando, no estaban siempre ahí. Ujú. ¿Ah? Sí, pues. Así que Pere, me llama la atención algo. Usted dijo que el conductor, pues continúa con lo que estábamos hablando, y para dejarlo, no queda en el tintero, el conductor solamente, claro, tenía el día de descanso el domingo, ¿no es cierto? Porque el tren de carga obviamente no iba los domingos. Sin embargo, ¿qué pasaba? Usted dijo, habló de que estaba con licencia o que estaba con vacaciones, pero ¿quién era el encargado, si ese conductor era específico para ese tren? ¿Quién era el encargado de reemplazar a ese conductor en ese caso? un suplente, porque había un suplente. En San Fernando se llamaban oficial suplente. ¿Qué es lo que es un oficial suplente? Es un funcionario de transporte, igual que todos los otros, Ujú. pero que el hombre es boletero, el hombre es jefe de estación, el hombre es mayordomo patio, es conductor de trenes de carga, de pasajeros, Ujú. puede ir a reemplazar al peaje,
allá en el puente Cachapual, ¿me entendí? O sea, lo Todo eso, tenía... empleado, Claro. no operario. Operario es cuando va a trabajar en el patio para arquero, guardacruces, al fútbol de equipaje, ¿ah? Asistente del tren, Sí. ayudante conductor, todas esas cosas. Entonces habían suplentes, claro, habían suplentes. Entonces, claro, se enfermó el conductor. Ahí mandaba un suplente, eso es todo. Ok. Pero en la realidad, cuando es normal, el hombre trabaja el lunes a sábado y el domingo está libre, así que no necesita reemplazo. Claro. ¿Estamos? Ya. Y la casita no se ocupaba para nada más porque esa casita andaba arriba y nada más. Era del tren. Ahí tenían ellos su dormitorio, su cocina, la oficina, todas las cuestiones ahí en la casita. Sí. Todo. ¿Y esa casita era solamente para el conductor? Y para los Y para arqueros, los... claro. Los maquinistas no. No, los maquinistas no. Los maquinistas, ellos, los maquinistas duermen En el hogar. en el hogar. Los otros viejos no. En la casita. El lastrero también tenía casita. Sí. La VO 562. ¿Qué significa VO? Vía y obra. Ya. La otra del centro de carga es una V corta nomás, nada. Sí. Pues Ya. usted decía la Victoria. Claro, nosotros le decíamos Victoria, la otra era Victoria, o 562 era la maquinita, la casita del lastrero, que la mostramos bueno, en unas fotos que por ahí, un especial de Pachumón, que dio Pancho, y ocupamos esa casa. Pues sí. También tenía sus camarotes, porque ahí andaban también dos palanqueros y el conductor. Y esas casitas eran de madera, ¿no? Esa era de madera más antigua, la otra era metálica, la del carguero. Ah, ok. Y, sí, y, bueno, así que este tren iba para allá, pues, ¿viste? Así que hacía servicio en todas partes. Y llegaba allá como a las 4 o 5 de la tarde, llegaba. Y allá tenía que hacer toda la maniobra, dejar listo el tren para el otro día. Pero el otro día salía de allá a las 7:30. ¿Por qué a las 7:30? Porque a las 7 salía el tren de pasajeros. Sí. Iba a la cola. Claro, Entre carga y pasajero siempre va a tener prioridad pasajero, ¿no es cierto? sí, sí. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, si voy a inventar algo hipotético? Iba el carguero y después salía a lo mejor un tren especial detrás del carguero. El carguero se tenía que hacer a un lado Ah, claro, sí. y que por el otro pasara. Claro, un tren especial de pasajeros estamos hablando. Ujú, Sí, claro, por eso. Para eso cuando hay un especial, un tren especial, los días antes, un día antes, o 2 días antes, no sé cuántos días, llega una circular, dice el día tanto, va a circular un tren especial de pasajeros entre San Fernando y Chilemo a disposición de la cuestión de los scouts de Chile, estoy inventando. Sí. Y va a ir con 10 piezas aquí toda la cuestión en directo, no va a hacer servicio en ninguna parte. Y saldrá de San Fernando a las 7 horas y pasará por Platea, un itinerario y está hecho, todo para allá. Todos saben. Ahí no aparece un tren de repente y dice, ¿y este tren? No, todo se avisa antes. Y si hay un carguero especial, también. Y si va a un autocarril, también. Cuando sale el autocarril, que eso no circula nunca, sino que circula a veces, va a Pichilemu, van a circular adelante, antes de la Bucarril, apenas sale de San Fernando, hay una circular que se la da a todas las estaciones. Ah, ok. A las 8 horas sale otro carril de San Fernando, que tiene Pichilemu y va con inspector de seguridad industrial, estoy inventando, o va con inspector de transporte, o va con el jefe de sección, no sé qué. Listo, ¿viste? Así, o sea, o va con el ingeniero de la vía, claro, diciendo quién va, ya, listo. Por eso es para que sepas todo. Bueno, eso no tiene preferencia Sí. sobre los trenes. Es Ya. cosa que la gente que no sabe, por ejemplo, va el carguero. ¿Ah? Va el carguero como a las 4 de la tarde. Va por ahí por Colchagua. ¿Ah? Y justo está la moto en Colchagua que se va a Palmilla. A las 4 y tanto porque ellos salen a las 5. Exacto. ¿A quién despacháis? A la moto. A la moto. La moto tiene preferencia porque van de regreso de faena. El carguero que esperando. Mira, ¿viste? Sí, porque uno ve por tamaño, la moto la tiramos por un lado y pasa el carguero. Pues. Claro. El tema tamaño, digo yo. Claro. Pero... Sí, pues. ¿Ve? Igual que, por ejemplo, hay un tren de pasajeros que quedó en Pan en Halcón por falla de máquina. Y le mandan una máquina a remolcarlo. Esa máquina tiene la misma preferencia del tren que va a remolcar. Y la línea central pasa. Claro. Por ejemplo, si la máquina es un tren ordinario que quedó y viene un rápido, la máquina que ahí no va a pasar rápido, claro. Pero si el rápido que está botado, la máquina tiene preferencia sobre todo lo otro. Claro. Mire qué O sea, interesante el reglamento dice quién se va primero y quién Claro. después. Sale todo ahí. Igual que cuando van a un accidente.
el grupo vía, va a un accidente para allá. Viene el tren, no, aunque sea pasajero, mala suerte, si estos van allá un desvío que hay allá, lo van a moto con todo lo. Van a atender un accidente porque está obstruida la línea. Sí. Ahora, si el accidente es dentro de un patio que no obstruye para allá, no, pues ahí no tiene preferencia. Y antes se usaba mucho la ambulancia, había ambulancias también. La 698 era un autocarril de estos mismos Vilar. Era la ambulancia, el servicio médico de Santiago. Iba para Concepción a veces, a Temuco. A veces venía una circular de Concepción a la Media, viene la ambulancia 398. Preferencia, sobre todo trenes ordinarios, no solo el rápido, porque va con enfermo. O si va muy grave, va con toda preferencia. Oiga, qué buen dato, ¿eh? Esa es la Y el autito era blanco. Era una ambulancia el programa. Sí, pues una ambulancia, con médico, todo. Oiga, qué interesante ese dato, mire, Son ojalá. cosas que lo estamos saliendo el tren de carga, Sí, pero que van de la mano igual. Sí. Le aprovechamos de decir a la gente que nos está viendo y que nos va a ver después en YouTube, porque esto va a quedar alojado en YouTube, que si tiene algo que nos comentarnos sobre estas cosas nuevas que van apareciendo, porque insisto, son conversaciones, nos puedan dejar en la cajita de comentarios su tema y ahí los vamos a ir después comentando. Ya vos, Pérez. Entonces estábamos que el tren de carga el 235 y el 236. Sí, pues llegaba allá a piscina alrededor de las 4, lo más temprano que podía llegar, 3:30, a las 3 más o menos. ¿No? Sí, ya llegaba allá y ahí, claro, hacían las maniobras, hay 2 carros cargados para mañana, todo, y los sogonales, todo al tiro ahí, dejar todo listo. Lo dejan en el desvío bodega, no sé. En el patio, claro, todo ahí. ¿En el patio o en el desvío bodega? En el patio que hay más tren. Ah, ya. No, pero y el que llegaba para descargar. Sí, por eso tiene que meterse a la bodega y salir, si por eso ahí todas esas maniobras. Ah, Y si hay que sacar un carro con salta de atrás, tienen que sacarlo. Sí. Y después la máquina se va a la casa de máquina y ya. Y los viejos se van, listo. Y mañana a las 7:30 listo para salir. Todo eso, ¿ves? Y ahí el mismo cuento vaya, pum. Y ahí llega San Fernando alrededor, siempre como a las 4, a esa hora llegaba el tren de carga ya. Llega allá ahí la máquina, pum, se va para la casa de máquina y los otros viejos, pum, listo, y se acabó. Cuando llegaba el carguero a Pichilemu, que ahí tengo hartas preguntas sobre carga, cuando llegaba el carguero a Pichilemu se tenía que presentar al jefe de estación de que había llegado, o el jefe de estación se dirigía hacia... No, pues si el tren tiene que llegar, llega ahí mismo, igual que el tren de pasajeros llega ahí. Ah, igual que el tren Ahí mismo. Y tiene que llegar allá, tiene que llegar con la vía libre que le dieron a la raíz, pues. Aquí en la entrega del aro. Ahí, pues. La guardia estación, que lo recibió con bandera, la entrada y jefe de estación, todo cancelar y todo listo, ahí llegó el tren. Y de ahí hace las maniobras. Claro, ¿no? Y el conductor tiene que llegar con toda la guía ahí, pues. Todas estas son las gente que, ay, traigo estos bultos más grandes, no, esto quiere dejarlo a la bodega, ya, bien. Toda la guía y tiene que ir chequeando todos los bultos que llegaron, porque hay gente que está esperando. Hay otros viejos que nos retiran mañana, pero todo esto hay que llevar esto, todo. Sí, ¿viste? Igual con la estación grande, sí, pero con menos carros, con menos papeles. Que más grande la estación, más papeles, sí, más carros, más todo. Oiga, Pérez, y ahí dentro de las estaciones, ¿cuáles eran las que más carga o las que más se caracterizaban por carga? Hagamos el análisis. Santa Cruz. ¿Ya? Cunaco, ¿no? Santa Cruz, Cunaco, Pichilemu. En cuanto a carro completo, colchado, también. Ya. Y tenían más. Y las otras eran más picadillos. O sea, más de todo, pero las otras todas tenían su sonar igual. Ya. Oye, me llama la atención, por ejemplo, Manantiales. Manantiales tenía la senda ahí al lado. Sí, pues. Pero igual era poquito lo que cargaban ahí, o era mucho. O solamente en el verano. No, sí, no tanto, de acuerdo a las estadísticas. En el primer momento sí, pero después ya cuando ya apareció el camino pavimentado se ocupaba cortito. ¿Entendí? Claro. Nancagua no bajó porque las cosas que llegaban a Chépica llegaban ahí. Sí. Y el camino para Chépica, ¿cuándo se pavimentó? Mucho después. Sí. Ya cuando se pavimentó para allá, ahí ya la cosa. Ahí empezó a bajar, bajó el equipaje, bajó el sobornar, baja todo. Todo completo. Claro. Oiga, pero mire qué interesante porque lo bueno del Valle Colchagua es que tiene hartos fundos desde la época colonial. Y a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, Cunaco, el molino existía antes. Sí, pues. Igual que Colchagua estaba la rosera. Sí, pues. Pero disculpe, en Cunaco a mí lo que me llamó la atención es que antes que llegara el tren, el molino ya existía, sí, y ya se tenía pensado hacer la estación ahí porque tenía al lado el molino. Por eso se hizo Cunaco y después Palmilla, claro. No Santa Cruz. Ya, pero, bueno, después Santa Cruz se comió. Ya, pero después de Santa Cruz para allá, pero ya digamos de Palmilla para allá. En el que hay una pila de viña ahora, todo eso. Sí. Y después de Colchagua
a Peralillo, puras viñas. ¿Qué es lo que había antes ahí? Puro arroz, todo era arroz. No había ninguna viña, ninguna cosa ahí, puro arroz. ¿Y dónde venía a dar eso? Ahí a tu papel, ahí a Colchagua. Que Y tenía el ahí, desvío. y ahí cargaban, salía Sí. todo. Había, ahora yendo mucho más para atrás, Sí. hablando de la década del 50, ahí salían trenes arroceros especial de ahí nomás. Especial ahí. Arroceros se llamaban, ahí tiene horario, ahí dice. Oiga, pero Tren arrocero Colchagua San Fernando. quizás Y el tren, el 235, el 36, que también ya circulaba, a este le tienen que mandar una máquina 80, que figura en los libros aquí que tengo aquí, una máquina 80 solo para allá, para poder remolcarlo para arriba. Imagínense cuánto llegaba. Oye, o sea, parecía mentira, pero así era. ¿Mm? qué interesantes las cosas, porque, por ejemplo, me acuerdo de haber conversado con un ferroviario, a mí me llamó mucho la atención y ahí después entendí mucho por qué las personas, los cargadores, cuando ya empezaban a entrar en edad, Sí. andaban enfermos de la espalda. Ahí Sí. en el CONE, fíjese que una vez, ve que está el fondo Es que antes no había leído los 50 kilos, no, ahora pues, mucho eran menos. como 100 kilos, pues, Pérez. Sí, porque Entonces, los sacos de decía- uri eran todos de 80. claro, pues, entonces decía que un caballero bajó, venía como 3 o 4 bidones de aceite, Mm. pero aceite eran, no me acuerdo cuántos litros. Antes del aceite iban tambores. Claro, en tambores. Y el viejito se echó Y por eso que al hombro. Po. andaban los viejos con una pila de tablones arriba del tren. Ahí unos tablones y ahí los tiraban para allá. Sí. La cuestión. Oiga, pero me contaba, la anécdota era que este caballero se puso al hombro Mm. el tambor lleno de aceite. Imagínese cuánto pesaba él. Y ese era un hombrón. Bueno, los tambores Macizo. son para 200. Claro, imagínese, un hombrón macizo, imagínese. Sí, Con razón después acá andaba en el- enfermo. En el carguero había uno, dentro de los palanqueros, había uno grande. Ya se le decían el güey, mira, Sí, pues. ¿viste? Cualquiera era el apellido, caballero. Y el otro era Gelda y ese era de Cunaco. Cunaco. Que me acuerdo. Claro. Ya. Así que eso más o menos, voy a decir, del tren de carga para llevar a las cabras y para acá, aunque lo salimos un poquito, pero Sí. más o menos en síntesis. En síntesis, ¿cuáles eran los productos que siempre cargaban en el de Pichilemo? Ah, sal, Sal, cuarzo, cuarzo, madera, madera. rollizo, Ujú. trigo, harina, para allá, harina todo a Pichilemu y por el tren. Y Bueno, salitre. salitre, claro, salitre, ese carga entrante. Eso, mucho salitre. Y frutas, verduras también, pues, ¿no? También, pero menos, como que la venían a embarcar a San Fernando. Ah. Claro. ¿Y los animales también? También no, sí. Sí, pues sí, por eso que habían corrales para allá en Sí, varias pues estaciones. habían hartas estaciones corrales. Pero los animales iban, la mayoría a la Alameda, pues, para Sí, los los mataderos. Claro. Así que, viste, más o menos eso. Y la otra cosa que unos piensan, dicen, no, si el maquinista llega a pescar la máquina, compra el tren, se va y después deja la máquina ahí. No, No. hay un protocolo ahí. Pues. Si yo soy maquinista de tren de carga, estamos suponiendo de este 235. ¿A qué hora sale? A las 7. ¿A qué hora me tengo que presentar el casa máquina? A las 6. Una hora antes. El hombre llega allá. Y el jefe de casa máquina le queda mirando cómo está. Ah, le hace un examen visual, claro. Claro, que ahí le pasa un papelito que se llama la cartilla. Ese es su sueldo, esa es la cartilla. Y en la cartilla, ahí hay unos códigos y tiene que anotar el número del tren y la hora que recibió la cartilla. Ya, y después ya. Después la cartilla, después va esa es la máquina. Ahí tiene que anotar la máquina. Ya, y va, aquí lo salió, ahí anota en la cartilla. Después, ¿cuántas maniobras hizo en todas partes? ¿Por qué? Porque el sueldo todo el sueldo no es igual, los maquinistas de primera no ganan igual que el de segunda ni que el de tercera. Y los de tercera y los de segunda tienen que ver las maniobras. Hay un porcentaje, todo con una fórmula, es más complicado que un bandido. Entonces la cartilla iba anotando. El maquinista de primera no hace maniobra, pesca la máquina, se acopla al tren y listo. Hace maniobra cuando llega al terminal. Prisionero que hacía las maniobras para armar el tren de vuelta. Claro. Eso también se cobra aparte, aquí en la cartilla. Ah, era como el vendedor por comisión, una cuestión así, pues. Todo, claro. ¿Y qué pasa con esa cartilla? De cuando llega, entrega la máquina y va del jefe y le entrega la cartilla. Ahí está la cartilla. Todo eso es lo que hicimos. Y después en la casa de máquina hay un caballero que se llama alistador. ¿Ya? Y ese caballero alistador, ahí todo va y le va sacando los promedios, todo, diario, el mes, y después le hace la cuestión general y se va para Santiago y ahí le pagan. Ahí se transforma en plata, en sueldo. Entiendo. Entonces ninguna cosa era gratis, digamos. Una pregunta. ¿Viste? O sea,
Perdón la pregunta que voy a hacer. Mm. Si yo quería jugarme de pillo con esa cartilla y le ponía más maniobras de las que No, po, me pillan, claro. Sí, po. ¿cómo hacen ese control? Bueno, y vaya a preguntarle a la cabina qué es lo que está haciendo aquí o a Ah, qué habitación. ya. No, si aquí pasó de largo la cuestión, ¿cuándo ha parado ni paró aquí? No, Ya, entiendo. no había, esas cosas no pasaban ahí, ¿ya? Y todas esas cosas se negociaban, el sindicato negociaba esas cosas, las primas que se llaman, Ya. y también se pagaba por kilometraje. Tenía que tener tantos kilómetros para poder ascender después. Hablemos un poquito para que no nos desviemos tanto, que igual nos quedan tantas cosas que hablar. Maquinista tercera era de patio, ¿no es cierto? Sí, Maquinista segunda, carguero. Carguero. Maquinista primera, pasajeros. pasajero. Por ende, ayudante tercera, Sí, pues los patio, patios. segunda, carga, primera, pasajero. Ya. Claro, y el ayudante primero después vuelve a maquinista de patio, da la vuelta. Sí. Pero antes de ser ayudante maquinista, aunque sea de patio, era aspirante. Y antes de ser aspirante era limpiador. Es posible que haya sido medio pollo también. Y Así- caldeador así- también, ¿no? Sí, pues. No, los caldeadores sí, pues. Los caldeadores sí, pues si para allá había caldeador en Palmilla y en Marconi. Ya, espere, entonces hagamos lo siguiente. Mire, partamos del maquinista. Yo me presento a Ferrocarril y le quiero algún día ser maquinista. ¿Cuál era como el cargo primero que tenía que partir? Ahí entraba de limpiador en esos años. Limpiado. Luego, ¿a qué ascendía? Ahí era un aspirante. De Aspirante. atracción. Ya, aspirante. Ya, todo eso iba a concurso. Iba con, Sí. ya, se aprobaba el curso y ya era ayudante. De tercera. De tercera. Andaba ahí en la máquina de patio para arriba y para abajo allá. Pero es que ahí donde aprende. Ahí aprende. Sí. Después ya salía a la línea. ¿Aprende mirando o igual lo dejan manipular un poco? Sí, bueno, ahí mirando y de todo. Sí. Después ya ayudante segunda. Ahí Ah. andaba ahí en los cargueros ya, listo. Y después ayudante primera. Ahí tenía un gráfico. Andaba con un compañero siempre el mismo. Pum, para allá para acá. Y después hace curso y ascendía a maquinista de tercera. Vuelta al patio. Pero maquinista ya. Maquinista, ¿verdad? Ahí lleva mínimo 10, 12 años en la empresa. Después andan ahí los cargueros. Si vaya probando bien, todo bien. Kilometraje, todo. Primera. Y después de primera, puede ser inspector de tracción. Puede ser jefe que hace máquina, supervisor de tracción, instructor de tracción, profesor. Todo ese era Claro. digamos, el espectro, digamos, que podías tú muerte dentro del estamento. Ese era el top. Claro. ¿Y jefe que hace máquina? Era como el... Sí, pero Era como división. O yo me iba como Claro. inspector o me iba como casa. no, primero tiene que pasar por jefe que hace máquina, Ah, no puede ya. llegar a ser inspector de tiro. Ya, no. entiendo. Sí, pues, Ya. claro. Ya, pues, pero oiga, está interesante este tema. La carga a mí me llama mucho la atención porque justamente uno no se imagina, usted ve números nomás, pero no se imagina que hay que andar haciendo todas estas cuestiones. Que en las planillas de carga uno ve la estadística, esto fue en el mes tanto, en el año tanto, pero en situ no, esos números quedan, pero chiquititos en comparación con toda la... Con todo, sí, con pero todo el trabajo que había que hacer. Sí. Ya. Así que, oiga, entonces hagamos una pequeña pausa comercial. ¿En qué sentido? Vamos a hablar de Moma Nutrapet, siempre me equivoco. Ahí está Romina Villar haciendo ella es médico veterinario y hace la asesoría para las mascotas, sobre todo los perritos, para su alimentación. ¿Se Bien. fija? Entonces, para que tenga una alimentación sana, porque usted sabe que los animalitos, o sea, no igual que los humanos, pero tienen ciertas cosas que pueden comer y ciertas cosas que no pueden comer. Por ejemplo, el chocolate le hace pésimo a los animalitos. Claro. Es tóxico. Entonces, desde esa perspectiva, ella hace esta asesoría referente a todo esto de los animalitos. Así que para que la puedan seguir en su Instagram, ella de todas maneras igual en Instagram y en el Facebook también nos sigue. ¿Ya? Así que le mandamos saludos a la Romy y que le vaya bien frente a todo lo que está haciendo en esto. ¿Ya? También tenemos a Kiwu. Yo siempre me equivoco. Ya, después kiwi, sí. me No reta. kiwi, No, kiwi. siempre Kiwu. El kiwi está allá. Claro. Otro saludo. Entonces, en Kiwu, aquí
Las chiquillas venden productos naturales también para los animalitos, como también estos juguetitos, incluso hasta perfume. Yo no sabía que usaban perfume, pues, de a poquito ahí me he tenido que ir interiorizando estas cosas. Y ellos venden todos estos productos en pro de la salud y bienestar de las mascotas, animalitos, perritos, gatitos y lo que puedan hacer. Así que viendo eso, Pérez, le aprovechamos a mandar saludos a nuestros dos patrocinadores para que los puedan seguir y los puedan ayudar, ¿ya? Así que eso, Pérez, ¿ya? Bueno, aprovechamos a mandar un saludo a Francisco Lavé, que está bastante activo hablando sobre el tema de pescate, él es de Palmilla. Yeah. Hay una cosa interesante que me dice mi abuelo Panchito Lavé, suplente, dice, y después... Era el jefe de estación en Santa Cruz. En Paniagüe, justamente. Así que aprovechamos a mandar Vivía saludos. al lado de mi papi allá en Palmilla. ¿Sí? Esa casa del lado de él. Ah, Ahora mira. la tiene un hijo, parece. Ya. Bueno, ahí no desconozco ahí, pero también se conectó Jorge Ismael Carrasco Cornejo delante. Juan Carlos Campos, pero bueno, el Ignacio también que estaba ahí, y le aprovechamos a mandar saludos a todos. Insistimos ahí, dejé fijado, porque si se fija, yo coloco siempre, dejé fijado que pueden hacer preguntas y que las contestaremos en vivo, que esa es la idea. Ya, pues, pasemos al segundo tramo, que es la foto de recuerdo. Ya, miren, voy a mostrar una cosita, solamente voy a mostrar esta imagen, para que ustedes puedan ver, él era mi abuelo, ¿ya? Él estaba, esto en la década de 1969, esta foto, ¿ya? Del 6 de junio de 1969. Entonces, dice que acá está don Raúl Flores, acá está mi abuelo, Francisco Cornejo Ormazábal, pero este caballero no tengo idea quién es, pero según lo que último que me acuerdo de mi abuelo, que me dijo, él era jefe de estación. Y ahí se me imagina, porque andaba con ese abrigo largo, andaba con unos papeles ahí. Sí, con capote, significa, por lo menos por la vestimenta, yo lo veo que el hombre es de transporte. Ya. ¿Estamos? Así que las personas que nos puedan identificar quién puede ser él o a qué se parece nos ayudaría bastante, ¿ya? Esto es la estación de San Fernando, ¿ya? Uno de los pocos recuerdos que tenemos de mi abuelo, como, bueno, usted lo conoció así a mi abuelo, así que ahí ya estaba como guardia. Así que, bueno, él se acordaba mucho de que andaba con una carabina, imagínese. Sí, tenía carabina. Claro. Y ahí, bueno, los controlaban los carabineros, los militares lo iban a hacer el control por la... La guardia siempre ha dependido de la comandancia y guarnición, incluso ahora. Hasta ahora. De la hay un decreto ahí que no lo han podido eliminar, y por eso el guardia de azul no se puede terminar. Los que están verdaderamente armados. Claro. Jefe tiene, pero no en todas las partes, pero quieren. Claro. Pero en ese tiempo, sí, dependen de la comandancia y guarnición. O sea, en ese caso allá en O San sea, de Fernando... allá, en cualquier momento venía alguien a fiscalizar, a ver sus armas, Claro. o la munición que tienen, o si ha gastado, quién ha gastado, todo tiene que estar debidamente anotado. Anotado. Bueno, ahí en ese caso sería el regimiento Colchagua, ¿no? Claro. Claro. Bueno, antiguamente estaba el Andalena y después nuevamente pasó al Colchagua. Y acá en Curicó, ahora que no hay regimiento, que también los deben venir a fiscalizar, ¿no? Ah. Sí, pero... Porque acá quedan todavía guardias sí, solo, ¿no? Sí. ¿Sí? Hay 2, 3, Ya. aquí. Aquí en Curicó hay 3. Sí, porque he visto Sí. uno también con Sí, casarita roja. sí. No, esos son de contratistas, Aparte. esos son externos. Están en andeno y otras cosas, pero guardia, como nosotros decimos del verdadero guardia, esos son los de azul. Ah, ok. Lo mismo que tienen los bancos tienen de esos de Sí. azul. ¿Por qué son azul? Porque, por ejemplo, en la foto que aparece mi abuelo no andaba. No, por ese tiempo no, pues después, bueno, esos fueron disposiciones que salieron después pues, de la comandancia, de guarnición, porque depende de ahí. Ah, ellos les dicen, Claro. el uniforme tiene que ser... Sí, sí. Ya, entiendo. ¿Mm? ¿Estamos? Ya. Ya, mire, acá nos están preguntando, antes de continuar con la foto de recuerdo, dice el Ignacio, le dice una pregunta para usted. Solales, dice, don Benedicto, ¿usted sabe cuándo se instalaron las primeras barreras automáticas en Chile o eso fue todo en la década del 2000? Sí, no, antes nunca hubieron barreras automáticas. Ahora aparecieron no. Ya. Ah, entiendo. Sí, no, esos sistemas no. Ya, entonces está contestada la pregunta. Ya, pues, pero entonces continuemos. Las fotos de... Muestra esa foto es de Talca, del año 70. Eso le iba a preguntar, Ya. Talca. Esperen, déjenme mostrar primero bien la foto. Talca,
alcanzo a ver una locomotora Sí, eléctrica. es un tren, es que lo que pasa es que se ve la máquina que está de frente. Ya. Pero ese tren que hay ahí son una serie de trenes que corrían de Talca que eran muy significativos, muy importantes. Y siempre corrían de Talca a Mapocho. ¿Talca, Mapocho? Sí, po. Oh. 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016. Ujú. Eran 3 servicios Fijo. fijos, ¿no? 3 veces al día. Corrían con máquina 30 y puros coches de primera numerados. Ahí no servía subirse ni con pase ni sin asiento. ¿Estamos? De Mapocho a Talca. Y Talca a Mapocho. Ya. Ese que hay ahí en 1012, el primero que salía a 7:30, siempre salió de Talca. Y paraba solamente en Curicó, San Fernando, Rengo, Rancagua, San Bernardo y estación en la media del andén. En la punta. En el andén del túnel. Y ahí se lleva a Mapocho. Llegaba a Mapocho y después a las 1:30 salía el otro para Talca. Y después el último salía a las 19:30 de Talca. Eran 3 servicios. Y los días viernes pasaba a Chillán. Y volvía de Chillán los domingos. Ese era 1017 y 1018. Ah, O sea, era 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018. Todos esos trenes numerados. ¿Ah? Con personal de planta, de conductor y asistente, y con un coche comedor. Y en el invierno, con calefacción. Ah, con calefa. Con calefacción. Esos trenes corrían y les colocaban un calefactor adelante. No un furgón grande como lo conocemos nosotros. Claro. Unos calefactores más chicos, como un carro de carga, por decir así. Y eso nosotros lo llamábamos Fútbol Club, FC. FC y el número tenían. Y eso llevaban adentro una caldera. Ah. Y eso le daba calefacción a los 5 coches. Todos esos trenes siempre tenían 5 coches, salvo cuando habían festividades, le ponían más coches, pero normalmente eran 2 primeros, un comedor y 2 primeras más. Pura primera clase, no llega a segunda, esa cuestión. Ese tren nunca llegó. Era como un tren de lujo al final. Claro, era expreso, pero Oiga, todo numerado. ya, me llamó la atención, usted dijo caldera. ¿Cuál era la alimentación? Carbón, ¿no es cierto? Agua. Ya, pero... Ah. Para que funcione con... Ah, sí, pero esa tenían igual que era con petróleo, Ah, con petróleo. con petróleo, no con carbón. Ya, yo pensé que Con era petróleo y llevaba un personaje que era encargado. Esos pertenecían al aire acondicionado. Ah, Entonces ahí le daba más o menos y todo el equipo. Y por eso que en el invierno cuando pasaba esos trenes le salía vapor por el lado, ya en el último coche también, ya saliendo, porque lleva doble manguera. sí. Fuera de la manguera lleva una manguera de color rojo, ¿cierto? Así como esa chomba, así, ¿no? ¿Ya? Esas son las mangueras de calefacción. Ah, Ya. mira, interesante. Así que la gente viajaba con toda comodidad en esos trenes. Después ya, en octubre por ahí ya le sacaban el este y andaban así, ¿no? Así que esos trenes eran los miles que se llamaban. En la actualidad no queda ninguno de esos No, coches. después cuando llegaron los AEL, ahí algunos miles de esos estuvieron corriendo con AEL. Y después ya se terminaron esos trenes, ya pasaron a Concepción, otro y no más. Ya. Pero en la actualidad ¿quedará algún vestigio de alguno de esos coches o ninguno ya? Sí, por los liquidomas, los que andan en el tren de recuerdo, si eran de esos coches que andaban. Ah, ya. Claro, y de los otros liquidomas, de los grandes, también andaban en eso. Ya, Dos que hay en Valdivia y dos que hay en Temuco, lo único que queda. claro. De eso. Ya. Ya, con esos coches corría la cuestión, pero era todo numerado ahí. Mm. Todo se vendía con reserva, todo. ¿Se vendía en esa oficina que usted También, claro, en Información de Santiago, Eso. o Estación Alameda, o Mapocho. Ahí tenía que comprar. Así que esos trenes siempre andaban completos, todo eso, pum, rajados. Oiga, era un lujo Y entonces siempre, viajar en eso, pues. y siempre esos trenes corrían con 30. Máquina 30. Nunca una 32, No porque era perder la capacidad, porque es un tren liviano. Sí. Las máquinas 30 son para trenes livianos de pasajeros, de velocidad. ¡Pum! Volá entonces. Claro, el 32 igual, no hay problema. Pero se va a demorar más en agarrar vuelo y tenía una potencia de 1400 toneladas para llevar 250. Sí. No. Eso le quería preguntar justamente el consumo. ¿Cuánto era el consumo más o menos de electricidad? No de esa tanto porque la máquina, todas estas locomotoras gastan una cantidad digamos, de corriente, de intensidad, ¿cierto? Y gastan X y el resto que sobra lo vuelven a traer del riel a la subestación por los retornos. Ah, O sea, no. ya, entonces. Está Claro, bien hecha, entonces no está es bien. claro, estas máquinas sí. Entonces por eso que no es que
No es que pesque los 3.000 del trole y lo gasta todo, no. Po. No. Por eso es que es tan delicado cuando la gente se empezó a robar los retornos. Entonces la corriente llega ahí y no puede pasar. No puede pasar la corriente en la iglesia aislada porque no está el chicote. Y tiene que pasar. Sí. ¿Cómo pasa? Si en la noche veía una luz azul así tan grande, arriba del riel. Y cuando pasa el tren, ahí hace puente y pasa para allá. Pero normalmente desde la máquina quema la resistencia ahí. O si pasa una persona y por saber lo que es, le hace ahí, hasta ahí no llega. Claro, entonces era muy delicado eso. Ya, de eso quería hablar, de esos trenes que eran muy importantes, de Talca a Mapocho, los miles. Mira qué interesante. Mire. Incluso antes de que llegaran los automotores, solamente existían los fleches, que hasta el 60. Sí. Pero después Flecha también murió y quedan estos miles. Y la gente, como sobrenombre, decía, no, si me oyen el motor, decía. Claro. Le decían como que era un automotor. Sí. Es un tren, pero le decían el motor. El motor. Claro. Mira qué interesante. Yo la verdad voy a ser súper franco en lo que es en materia de diésel y con la gente que he hablado de los trenes y todo eso. Yo soy más al antiguo, soy más del carbón. Tengo a lo mejor alguna conexión más fuerte con locomotora a carbón. Pero qué interesante saber este nivel de cosas que se han producido referente a todo este tema de la electricidad. No me puedo imaginar, y me cuesta imaginar, por eso yo le decía siempre el tema de lujo, me cuesta imaginar cómo la gente viajaba con el nivel de comodidad, el nivel de modernidad que tenía el ferrocarril en ese entonces. Sí. Porque claro, ahora no estoy... Yo sé que los contextos son distintos, pero acá la gente se impresiona, ¿no? Actualmente tenemos el tren que va a 160 kilómetros y todo eso, pero en ese entonces, por ejemplo, yo siempre saco a colación, cuando mostré lo del Flecha del Sur, saco a colación el famoso Flecha del Sur, porque cuánto se llama que en su momento, para mí, yo lo considero así, fue para mí el tren más rápido en ese entonces, en los años 40, que andaba como a 120, 140 kilómetros. ¿Cuánto se demoraba todo el día llegaba a Puerto Montt? A Puerto Montt. 12 horas, 13 horas por ahí. Claro. Bueno, ahí me pueden corregir eso, pero el tema es ese, que me llama mucho la atención ese tipo de cosas. ¿Ya? Así que se agradece mucho estas cuestiones, y como hiciste, yo soy más del carbón. Así que eso. Ya, pues, vamos, antes de pasar a la tercera parte de Lógica Pérez, ya, si es que, porque estaba viendo alguna intermitencia en la esta, si es que por ese motivo se produce un tema de que se corta la transmisión y todo eso, no tengan, ¿cuánto se llama? Inconveniente, que nosotros igual seguimos hablando de estas cosas. Después igual por último las pueden preguntar para los siguientes capítulos. Usted sabe cómo es la tecnología en la actualidad, así que en ese sentido pueden suceder este tipo de cosas. ¿Ya? Lo que voy a hacer, eso sí, es hacer el comercial sobre Katy Pets, que la semana pasada se me olvidó. Y bueno, y ahí Katherine nos está apoyando en este sentido, donde ella hace paseos, para que la puedan seguir en Katy Pets en Instagram, hace paseos, cuidado de mascotas, y también está en este tema el servicio de traslado en automóvil, así que para que la puedan seguir y la puedan justamente solicitarle y preguntar sobre el servicio, ¿ya? Así que eso, pues, Pérez, ese es lo que nos quedaba como comercial. Y pasamos a la tercera parte, pues, que usted nos trae un tema bastante entretenido referente a esta parte que el director del museo, don Juan Cortejo Acuña, nos autorizó dentro de este programa a hablar sobre otras cosas asociadas a ferrocarriles que no sean de ramal a Pichilemu. Pero así que, ¿cuál es esta tercera parte? Ya, a ver. Vamos a hablar algo que puede ser novedoso. Vamos a hablar de un trencito de que ha sido uno de los trenes más rentables que tuvo ferrocarril. Y el recorrido más largo, además, también. En la Red Sur. Ya. El 9 y el 10. El 9 y el 10. Ya. Este tren iba de Alameda a Valdivia y viceversa. 9, 10. Pero en el fondo iba a Puerto Montt. Porque la composición del tren era más o menos 12, 13 coches, lo mínimo. En el verano 19. Pero la mitad del tren iba para Puerto Montt y la mitad para Valdivia.
Ya. Lo que pasa es que el conductor del tren, el personal del tren va de Alameda a Valdivia. ¿Ah? Y de Antigua para allá seguía otro personal. ¿Ah? Entiendo, Y, claro. claro, pero el 9 y el 10 era así, era Valdivia, Alameda Valdivia, combinación, Puerto Montt. Ya, 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 estaba Ya. procesando. ¿Estamos? Sí. ya. Ya, ese tren primero lleva 2 furgones. Ya. Uno para Valdivia y otro para Puerto Montt. Después lleva 2 dormitorios. Esos llegan hasta Temuco nomás. Hasta ahí nomás. Los que vienen en dormitorio al sur de Temuco, eso tiene que irse en el rápido a Puerto Montt. Ese es otro tren. No hay que ver, aquí estamos hablando del 9 y del 10. Y después lleva un coche comedor. Ya. Y después lleva 4 coches de primera. De los grandes. De lo grande, claro. 2 para Valdivia y 2 para Puerto Montt. Y después lleva 8 coches de segunda. ¿Ah? 3 para Valdivia y 5 para allá para Puerto Montt. ¿Y eso estaban separados o...? No, lo que iba de Valdivia en el medio. Ah, ya, ok. Los primeras y los este. Y antes los coches, ¿cierto? En la mitad del coche, ¿Ya? por fuera, Ujú. tenía una cosita así, un aparatito ahí, y ahí le colocaban una tablilla. Y ahí está para dónde iba el coche. Eso no se usa ahora. Claro, sí. Pues. Entonces ahí decía Valdivia, decía Puerto Montt, decía Temuco. Entonces la gente mira, ah, este coche va a Puerto Montt. Ah, en este me tengo que ir yo porque este va a Valdivia, no, y así. ¿Me entiendes? Estaba la información. Ya. Este tren no era numerado. Ya. Así que se metían boletos hasta que se llenaba la cuestión y se subían nomás. Listo. Así que imagínate en el verano. Ya. Pero el chiste es que este tren tenía combinación para todas partes, podía ir, pero a cientos de partes. Ya. Así que era un tren que siempre iba lleno, mucha gente. ¿Ah? Imagínate, cada coche hace 100 pasajeros. Si lleváis 8 coches de esos, son 800 pasajeros. Y lleváis 4 primeras, que también de los grandes te hacen 100 pasajeros. Lleváis ahí 1200 viejos, lleváis. Y lleváis los dormitorios. En los dormitorios lleváis 40 nomás. Porque los dormitorios, digamos, es un servicio que hay que tenerlo, pero es el más deficitario. ¿Por qué? Porque son 20 camas nomás. O sea, son 20 cristianos con un inmenso coche. Y tienen que arrastrar igual. Es más caro, pero son menos. Entonces tú multiplicas 20, ¿ah? Por tanta plata, tanto te da el coche. Pero los otros lo multiplicáis por 100. Sí. Y van bajando y van subiendo otros valores más. Entonces siempre va subiendo mucho más la rentabilidad de la venta de los pasajes. ¿Ya? Ya. En cambio el dormitorio no, el dormitorio vaya aquí, nadie debe subir, pues solamente... ¿Y esos dormitorios eran individuales o eran de 2 camas? No, los dormitorios son todos iguales. Ahí tiene unos departamentos y después las camas altas y las bajas. Ah, El departamento es lo más caro, que son 2 camas. Y después viene la cama baja y después la cama alta, que es la más económica. ¿Ya? El departamento es privado. Las otras camas no, son con cortina nada más y el otro se sube arriba. Ya, pero con duche, con baño, todo lo todo igual. ¿Ya? Ya. Entonces, ese tren partía de 21 horas, siempre a partir de las 21 horas. ¿Nocturno? De Santiago, sí, pues. Así que para Rancagua, San Fernando, Curicó, Alcalinares y todo eso, vaya, Chillán. Ya. Llegaba a Laja y ahí le cambiaban la máquina. Sí, pasa petróleo. Claro, y le ponían una 18, normalmente una 18 o una 16, ya. Y aquí empieza el chiste para allá, porque ese tren a las 6 de la mañana iba saliendo de Laja para allá, cuando está ya amaneciendo. Entonces ahí tú llegas un poco más allá, a las 6:30, a Santa Fe. Ahí combinaba para Los Ángeles. Los Ángeles. Pasaba el conductor y el asistente, Santa Fe, combinación Los Ángeles. Un montón de guapos y el tren esperando ahí. Ah, claro. ¿Qué iba para allá pasando? Sí. Para... Ya. Ahí pasaba. Y también subía gente. Ya. Sí. Después sigue y llega a Coihue. Un poquito más allá. Combinación a Nacimiento y a Mulchen. Había un tren acá al lado. Uno que iba para Mulchen y el otro acá. Con máquina a vapor todavía, todo puro vapor. Claro. Ahí está. Ahí bajaba otro montón de gente que iban para esas partes. Ya después seguía otro poco, llegaba a Renaico. Ahí combinaba para Traiguén. Sí. Y a su vez para Leu. Por eso que mostramos el otro día unos boletos a la media con Exacto. turno, ¿te acuerdas? Sí, me Ya, acuerdo. tenía que bajarse en Renaico, de ahí ir a los sauces, y de los sauces al otro tren para Leu. Ya, ahí combinaba el 9 con esos trenes. Ya, después seguía, ya,
Después sigue, ya llega Victoria, ahí tiene combinación con el tren que llama Locura Cautín, Ah, y ya. Lonquimay. Lonquimay. Mira, o sea, ese tren para la gente, para todas partes. Oye, ¿cuánto se demora en llegar? No se demora tanto, si el expreso es la cuestión. Después de Antigua para allá, paraban todas. Después llegaba a la octava Rufilla, llega a Temuco. Y ahí para dónde combináis. Combináis para Chequenco, combináis para Cunco, combináis para Carahue. ¿Ah? Y para todo el tiempo, para todos esos 4 ramales. Claro. Si bien hay 2 ramales que salen de Freire, pero el tren sale de Temuco. Sí. Y para Carahue sale de Temuco y de Chequenco sale de Temuco para acá, para allá. Temuco ya el inicio. Claro, si bien es cierto, el tren llegaba a las 10 de la mañana, 10 y tanto ahí, el tren a Cherquenco salía como a las 3 de la tarde, pero no importa, pero esa era la combinación, Exacto. ¿me entiendes? Sí. Ya, en otra parte de la combinación no inmediata, como para Los Ángeles, para Cogoy, para Trayén, o más allá, que vamos a pasar, ya. Después sigue Temuco para allá, ahí vuelta a los dormitorios, pero sigue para allá. Y llegamos en los coches, ahí combinada para Villarrica, un montón de gente para abajo y otro montón para arriba, porque ya ahí estamos hablando como a mediodía. Sí. Así que el tren venía de Villarrica con gente que iban para Valdivia, para todas partes. ¿A dónde viajaban? En este tren. Eso. Y los otros bajaban, que el tren se iba para allá. Exacto. Y después llegaba a Lanco, y ahí hay un buscarril esperando. A Panguipulli, con vino. Y después llegaba a Antigua. Pues. Entonces en Antigua hay una máquina que está, pero al tiro. Apenas paró, se acopló por atrás. El personal le decía, aquí en Antigua no cambiarse de coche, nada, porque el tren va a hacer maniobra. Una por ahí, listo. Entonces, porque aquí la máquina salía con la mitad del tren para atrás y botaba los 4 que iban para Valdivia. Y la máquina por delante, el furgón puntero se lo botaba y ahí quedaba el tren nada más para Valdivia. Sí. Pero de Valdivia había llegado un tren que iba a Puerto Montt, con 4 coches. Así que los 4 que votó los tomaba nuevamente, pero con gente que estaba de Valdivia. O sea, seguía del mismo largo por el destino. Y ahí seguía para allá. Y seguía para allá, para Puerto Montt, y el otro seguía para Valdivia. Uno para cada lado, se fueron. Claro. Hubo gente que a veces siguieron para el sur y iban para Valdivia. Pero eso, Después salía pasajero. claro. Sí, Oiga, pero ¿y hacían las maniobras con los pasajeros de arriba? sí, pues ¿cuál es el problema? Ninguno. ¡Qué entretenido! Pero ¿qué problema es ese? Ninguno, Sí, ¿cierto? entretenido, Sí, pues. pues. Bueno, yo lo veo entretenido, no sé la gente, yo creo que estaba acostumbrado, pero Pero entrete. bueno, y cuando el excursionista iba para Pichilemu, llegábamos a Santa Cruz y la cuestión no cabía nadie más. Y ahí cruzaba con el 38. Y el 38 ahí la gente le echaban para adelante y le quitaban 2 coches al 38 y el Claro. excursionista hacía la maniobra ahí y pescaba 2 coches más para poder llegar más gente. Claro, no, Ah. claro. Bueno, así que el tren llega y después de Antigua sigue para allá y llega a los lagos. Cuando, disculpe, antes de llegar a los lagos, cuando llegábamos al Tigüe, ¿qué hora eran? Porque esto salió Como a las 13 horas. Ya, Entre las 13 y las 14 horas. ya, ok. Ya. Y de ahí sigue para allá y llega a los lagos y ahí hay un trencito chico, otro changuete esperando ahí. Ese va para Riñihue. Pequeño, sí. Ya. Después en la Unión hay otro tren esperando ahí. Con una 57 ahí, humeando ahí. Ese va para la Corranco, también combinado ahí. Ya. Después sigue en Osorno. En Osorno, cualquier cantidad de movimiento. Ahí, en Osorno. Después en Corte Alto, ahí se bajaba la gente que tomaba un tren que iba para Los Muertos. Y ahí después llegaba a Puerto Montt. Allá llegaba a las 19:30 horas llegaba. Esa era la hora de llegar. Casi 24 horas de viaje, Sí, pues, pero ¿y qué servicio hizo? Todo el servicio. todos los servicios. Ya, pues. Y ahí el tren se armaba y el otro día salía a las 11:15. De allá. Mientras tanto, Ahí la tía. mía ya había salido ya nuevamente el 9. Claro, o sea, eran 3 trenes. ¿Dónde era el cruzamiento? Ah, perdón. Eran 3 trenes. ¿Ya? Sí, pues. El 9 con el 10, ¿dónde cruzaba? En Chillán. Y después tú que vas caminando todo el día para allá, pues. Y el otro salía a las 11:15, el otro día del otro día. Sí. Así que cruzaban por ahí, por Urranque, Río Negro. En esa parte había el otro cruzamiento con el otro tren que venía. El de Valdivia no, el que iba a la media Valdivia, llegaba y se devolvía en el mismo equipo. Claro. Ojo, como esto era más largo. Pero, y todas esas combinaciones hacía servicio, equipaje y toda la cuestión. Todo, lleno. Yo fui varias veces en este tren y di vuelta. Así que, pucha, la cuestión entretenida, ahí sacaba fotos y cuánto diablo. Bonito Todo eso, porque... Así que imagínate, ¿sí? Así que este tren después se le eliminó la segunda clase después, cuando ya los años 80, 90, y ahí le agregaron los salones. Quedó con los dormitorios, comedor, salones,
y las clases económicas que se llaman. Claro. Y ese ahí se formó en 1017-1018, que llegaba hasta Temuco. Y el otro era el de Puerto Montt, que siempre era, ese nunca llegó a segunda clase. Primera, salón y todo. También, y todas las combinaciones funcionan, todo en todas partes. ¿Viste? Sí. Así que, pero el personal de Alameda, el conductor iba de Alameda a Valdivia y Valdivia a Alameda. Ahí en Antigua el tren que venía a Valdivia traía el conductor y ese iba para Puerto Montt. Claro, porque como iba a estar 24 horas ahí. ¿Cierto? Sí. Sí, pues. Después... ¿Y los maquinistas cómo era el cambio? No, los maquinistas se cambiaban en Chillán. Y de Chillán a Temuco. Y después de Temuco. Temuco para allá, claro. Ahí iba como De más- Temuco, sí, de Temuco llegaba a Osorno. Y de Osorno el maquinista que venía con el 10 de allá llegaba hasta ahí y se devolvía con el otro allá. Había cosa que no se cedieran las horas para los Oiga, maquinistas. ¿y qué máquina ocupaban? ¿Puras 18 o también las 16? Y 80 también. Ah, 80 también. Hasta el año 84, cuando no había máquinas, a veces había muchos trenes y no alcanzaban las 10. Sí, pues. Sí. No alcanzaba, pero siempre 16 y las 18, que eran las más nobles, digamos. Claro. Así que ¿Y en velocidad cómo andaban? Era más rápida la 18, ¿no? la 18 un poquito más rápido, sí. Pero hay partes que se corría más de 100. Gorbea, de Pichuquera a Gorbea, por ejemplo. Gorbea a Las Tardes. Pichatura, esas partes. Reumén, Payaco, Pichirropulli. 120. Corrían a esas. ¿Y con Las 18. ¿con cuántas piezas andaban? 14, 15. No hay problema. Pura recta. Y planito. Y planito, sí, pues. En esa parte sí. Hay partes que no, y hay partes que en la subida de Mininco, la subida de Quillén de allá para allá, o la bajada de Mininco para abajo. Trenes. Claro. Pero igual subían las 18, no querían pegar nunca. Después las 32 querían pegar, y esta máquina nunca quiero pegar. Oh. Las 32 a veces teníamos que fraccionar el equipo, cuando ya se paraba y empezaba a patinar, no, deje ahí, no acelere más la máquina. Cortemos el equipo, vamos a cargar el resto y venimos a cargar el resto. Porque para qué seguir patinando ahí, que a los rieles, malo. Sí. Así que van a seguir forzando también la máquina. Usted habló que en los dormitorios llegaban hasta Temuco, ¿no es cierto? En el 9 y en el 10. Ya, pero usted, aquí viene la pregunta, porque usted dijo que rápido, eso sí pasaba con los... No, los dormitorios iban hasta Puerto Montt, hasta donde fuera. Ya. Hasta Osorno, hasta Valdivia, todo eso. Sí. Oiga, Si y sí, habían otros trenes más, pues si no era ese nomás. sí, más contando los locales. Porque Claro. eran- Después de ese tren le quitaron los dormitorios y quedó con pura primera y segunda. Y después quedó con pura segunda. El 9 le pusieron 1 y 2. Y ahí le pusieron el pililo. Así se llama, así murió después. Sí, ¿Ah? sí, escucharse nombres. Claro. También hay mil viejos arriba del tren, más de 1000. Oiga, aquí viene mi otra pregunta. ¿Cómo Ferrocarril, usted habla algo interesante, que era el tema de que el costo del pasaje en dormitorio Es era- más caro, es más caro? pero el factor de multiplicación es menos. Claro, pero ¿cómo yo, por ejemplo, podía sacar el precio de un boleto tomando en cuenta para tener una rentabilidad económica? Tendría que haber sido muy caro. Ya, Y eso no se aplicaba en ese tiempo. Ujú. Ahora se aplica, ahora Sí. es caro. Sí. O sea, ahora se analizan bien los costos y se hace una tarifa. Por eso que también los trenes no andan completos siempre, ¿cierto? Antes andaban completos siempre. Ya, pero Ujú. ¿cómo yo saco el costo del pasaje? O sea, No, saco el antes era por costo- kilometraje nomás. Ah, por Por kilometraje. kilometraje, pero lo más caro era los dormitorios, los departamentos, las camas altas y las bajas. Ya. Después venía la clase salón. Había una tarifa que era base, ¿m? que era la de primera clase. Esa es la TN1 que llamaban. Y después tú le aplicabas un factor para el salón, un momento. Y otro factor para el dormitorio, depende. Ah, o sea, el primera Claro, clase había era un piso. el piso. Había un piso, claro. Y para abajo, para los segundos, eso tiene que ser Claro. más económico, pues, ¿no? Más económico, claro, más económico. Y más de ahí había que aplicar rebajas cuando eran ida y vuelta, rebajas cuando eran grupos, ¿m? Todas esas cosas que existían. Pues. Claro. Las tarjetas que vimos la otra vez, Sí. cuánto diablo. Entonces, por eso que también el servicio social que se hacía era muy grande. Pero también el aporte era del Estado para compensar un poco esas Todo pérdidas, eso ¿no? sí. Pues. Ya, entonces, aquí, tomando en cuenta eso, Pérez, quiero hacerle esa pregunta. Nosotros tenemos claro que en la actualidad ya Ferrocarriles siempre subsistió con el aporte del Estado, ¿no es Sí, cierto? pues. Ya. Yo sé que ahora hay otras políticas y todo eso, pero
habían otros factores como que había menos vehículos particulares, menos aviones. Sí. Claro. Pero Había más de todo, había más pasajeros, más carga, más todo. Pero en la actualidad, ¿por qué entonces el pasaje es más caro? Porque hay mucha competencia. Antes no habían tantos buses. Antes había 3 o 4 empresas de buses, más no habrían. Ahora, ¿cuántas hay? En todos los ramales que se suprimieron, para todas partes hay bus. Para Nacimiento, para Carahue, para Panguipulli, para Villarrica, Pucón. Para donde hay un bus. Entonces, ¿para qué te voy a complicar? ¿Ah? Claro. Entonces, antes no, pues, no había eso. Entonces, al tren. Y más encima era barato. Por eso me hice esta pregunta porque, bueno, aquí vayamos a estar con cosas. Nosotros hemos visto, yo por lo menos he leído mucha gente que le llama la atención y pregunta ¿por qué está aquí? ¿Por qué está acá? Entonces, tomé esa como ese menjunje de preguntas para que me la pudiera contestar porque Por eso yo que lo tengo después- claro, pero es para que la gente Por eso que también sepa. ahora lo que el resumen de todo esto significó que analizando todos los costos y todos los pros y contras, lo más rentable son los trenes suburbanos, los Sí. metros, esas cosas. Aparte, ¿Sí o no? sí. Claro. Bueno, pero Sí. si quiere pagar más, viaja en el tren más caro, ¿no? Sí, A la larga es lo mismo, claro. pero... Que ahora la oferta es bastante grande ahora, Sí. a todas partes. Así que, Oiga, ¿sabe quién le mandó el otro día un saludo para terminar un poquito? Creo que ya terminamos esta parte, pero la hija de don Pepe Sará que le mandó saludos Ya. a la Karina, así que le Ya. aprovecho mandar también saludos, Bien. estuve conversando con ella, se acuerda mucho de usted. Le tiene bastante tiempo. Usted sabe que... sí, pues sí, siempre la veíamos ahí, cuando Sí. ella- ¿Ya? con su tía. Mire, quiero que lea usted ese mensaje, mire que se lo... ¿Cuál mensaje? Ahí dice, ese de ahí. Ah, ¿Quién lo lee? ¿Quién se lo manda ahí? mi hermana. ¿Sí? Un grande, bueno, ¿viste? Eso, yo no soy tan grande, pero... Le mandamos a la señora María ¿Viste? Florencia. Sí, sí, ¿viste? Así que eso, pues, Pere, este programa estaba bastante interesante. La semana pasada nos pasó un chascarro, ¿se acuerdan? Sí, Nos pasamos un chascarro cuando no nos dimos cuenta, era 1:40 la que nos mandamos. Ahora llamo 1:17. sí, pero ahí está bien. Sí, yo creo que está bien. Pues Ojalá. Cosa que quede gustando, entonces así Sí, pues, seguimos los otros. sí, pues. Ya, Aunque los temas no se agotan, pero igual. claro. Ojalá, mire, la verdad, ojalá que no hayamos tenido problemas. Por eso estaba como mirando un poco acá, pues ya cargando. Espero que no haya tenido algunos problemas. Si no, la próxima semana podemos ir repasando algunas de estas cosas que fuimos hablando. Igual yo lo voy a ver de nuevo completo para ver si hay alguna falencia. Como siempre lo hacemos, Pérez, cuéntenos. Aprovechando, antes de esto, mándenos saludos, lo voy a aprovechar de comentar, porque nos queda poquito el programa. El recuerdo de los trenes, ¿qué nos tiene para hoy como para poder...? ¿Para mostrar? Sí, pues. Voy a sacar otra caja de arriba. Ya, ¿Qué voy a pues. hacer? Sí, pues. ¿Qué mostramos el otro día? Vaya a Cartagena. Sí, ¿Te pues. acuerdas? Me acuerdo. Mira, ahora vamos a sacar aquí. Acercar un poco más acá. Ya, mira, Para que ustedes puedan seguir al Pérez en Instagram, me recuerdo los trenes, lo mismo en Facebook, Mira. ¿ya? Maestranza San Bernardo, una máquina tipo mira afuera. Una tipo 100, con afuera la maestranza. Y ahora vamos a estar Sí, listo con su, aquí ahora, con su, justamente, su descripción. ya, este en el año 60, Granero. Un tren ahí en Granero con una máquina tipo 100 también. Oiga, no queda ni una cuestión de No, en veranero. Granero no hay nada, por eso que la hago. Ahí está. Mira, hay un automotor local en la estación de Espejo cuando recién llegaron los AES, Ah, los argentinos. los argentinos tuvieron en espejo. Sí, pues hasta San Fernando llegaban, pues. Mira. Y acoplados de a dos. Sí, porque esos son de dos cuerpos, ¿no? Ya, esa máquina, una 110 que está en San Eugenio Paray. Ah, una tipo 110, sí. No, las 1100. Sí, Y obviamente con su descripción. Ya Sí, aquí, sí, esto está, me dice usted, en San Eugenio. sí, y esta está en la maestranza San Bernardo, en la tornamesa. La tornamesa. ¿Estamos? Parece que todavía queda algo de la tornamesa, oiga, de en San Bernardo, ¿no? San Bernardo no hay nada, pues hay población adentro. No, pero para acá. Para ahí, que a través del Google Earth se pueden ver algunas cositas. Mira, Vamos a dejar acá. ahí hay una máquina en un desvío y el equipo está pegado a la estación en Constitución. Ah, Conti. ¿Mm? Esto está evocado en 1962. Sí, cuando estaba en una máquina 6000 allá. ¿Estamos? Sí.
Y aquí está la descripción del ramal de Talca Constitución. Sí. Y eso es Corinto, el ramal de Constitución, un tren converso Roma con una 5000. ¿Estamos? Ya, pues, Pérez, me mostramos esto. Oiga, Pérez, ¿cuánto salen esto? Aprovechemos, hablemos de valores, porque acuérdese que usted la semana pasada... No, que tienen que valer 3 lucas, pero si, 3 lucas. Pero si nombran la cuestión... ¿Y quieren que nombrar? Oiga, Pérez. Sí, ¿no es Oiga cierto? Pérez. Ya, pues. Entonces, si usted quiere comprar esto y no le dice, Oiga, Pérez, nombra el programa, Oiga, Pérez, usted lo vio en el programa Oiga Pérez, le van a cobrar 3 lucas por esto. Que esto es lo que cobra normalmente. Pero si Mira. usted dice el programa Oiga Pérez, 2 lucas. Ahí está el Banco Arena con el buscarril arriba. ¡Ah, qué buena! Y eso el 253, ¿eh? Mm. El curicano le vamos a poner este. Ahí está. Ya, y esta última, mira. Esta es la estación de Villalere con la de Z44, con la última pintura que tuvo. Oiga, pero está blanco esto. Blanco. Pero si está blanco, así está ahora. Oye, Sí, pero no, pues sí. está blanquito guardado allá. Está guardadita ahí. La pintaron blanco. Blanco con el lomo gris. Claro. Así la pintaron. Y la trompa azul. Azul para azul, sí. Sí, que- Estos eran los japoneses burdeos, ¿no? sí. No, a ver, ahí está. Ya, pues. Entonces, para que nos sigan, mientras tanto, el Pérez acá no, ¿cuánto se llama? No termina de guardar su caja. Para que nos sigan en Instagram, en Facebook, en el canal YouTube, Museo de Ramal San Fernando Pichilemu.cl, en nuestro sitio web. Compartan nuestros materiales. Lo estamos haciendo este Oiga Pérez ya en vivo, ya con todo lo que significa hacer cosas en vivo. Y también sigan el emprendimiento del Pérez, el recuerdo de los trenes, ya. En Facebook e Instagram sigan también a las chiquillas de Nutria Mumavet, ya creo que ahí sí lo dije bien. En Instagram, si no nos pueden preguntar después. El Katy Pets, Kiwu, también todo esto en Instagram, ya. Y si necesitan asesoría, conversatorio, exposiciones, nos pueden mencionar, nos pueden escribir a contacto@museo-ramal-sanfernando-pichilemu.cl, donde nosotros le vamos a contestar y podemos generar todo ese tipo de gestión. Así que, pero estuvo bastante entretenido el tema. Bueno, volvimos a la hora 25, 26 de esto, estamos bien. Así que aprovechamos ya de mandarle un saludo. Este capítulo va a estar en homenaje a todo el personal ferroviario que ya no nos está acompañando en vida, pero sí a través de nuestra historia y de todas las personas que tengan algún ser querido que ya no está en nuestro mundo, pero sí le mandamos y le dedicamos este programa a todos. Así que, Pérez, nos encontramos la próxima semana. Correcto. Con un nuevo Oiga Pérez, capítulo número 9. Preguntas, consultas, háganla, porque este programa después se va a ir al canal YouTube, donde ahí queda alojado para su posterior Lo retransmisión. pueden ver. Y nos puedan comentar, ¿ya? Así que, Ya. y nos sugieran temas, porque vamos a estar abiertos a que también nos empiecen a sugerir temas. Nos estamos viendo la próxima semana, que estén bien. Chao, chao. Chao. Ferrocarril salió de San Fernando a la costa. El día yo no lo sé, la hora tampoco importa. Al llegar a una estación, de a poco se detenía gente con su fulgor, bajaba y otra subía. Paró en manantiales la silla, muy pronto en la agua. Un arco y después cambié al Villa y Colchagua. En Peralillo, población, Marchihue, Halcones, Cardonal, el Lingue, la Raína, Alcalde y Pichilemu al final.